Hola, hoy domingo de Resurrección recuperamos un ancestral sonido, el repique de las campanas de iglesia que enmudece los días centrales de la Semana Santa, y de eso saben y mucho en la empresa en la que hemos entrado hoy, Campanas Quintana, una empresa familiar que lleva más de 3 siglos dedicada a una actividad casi en peligro de extinción, la fundición de campanas de iglesia. Han llegado campanas para restaurar fundida por un Quintana, un Clemente de Quintana, en el año 1639. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer una campana? Pues mucho tiempo. Es donde nos jugamos el trabajo de un mes, a la hora de fundir. La campana tiene que tener su nota. Es cierto que los toques de las campanas son un patrimonio inmaterial, pero son patrimonio, que está además muchas veces en riesgo de desaparecer. Muchísimo más recientes son los primeros pasos de la otra empresa que les presentamos hoy. Hace poco más de 2 años, un café entre amigas desembocó en un proyecto que ya cuenta con 11 trabajadores y con una sede en México. Pertenezco a una familia de emprendedores y de empresarios y desde muy pequeñita yo seguía un poco el paso, ¿no?, del papel de mi madre, de mi padre, de cómo se desarrollaba toda la empresa. El truco es ilusión, frescura, mimar al cliente, que se sienta arropado. Hablaremos de sueldos ligados a la productividad, pero para empezar, como siempre, nos colamos en una empresa familiar a cuya actividad apenas se dedican otras 2 más en España. Fabrican campanas de iglesia en Saldaña, Palencia. Todo comenzó allá por el siglo XVII. La designación popular ha sido siempre campaneros. Sucede una cosa, que el campanero, más que el que hace campanas, es el que las toca. Nos gusta que nos llamen fundidores de campanas. La fabricación en sí de una campana es prácticamente muy similar a la técnica como hace 300 años. Han cambiado los medios de producción, han cambiado los sistemas. Muchísimas cosas. Yo desde el momento que entré aquí a ahora se ha cambiado la empresa un 100%. Pero el proceso en sí básicamente sigue siendo el mismo que hace 3 siglos. La campana se funde a partir de un molde que es fungible, digamos, se va a perder cada vez que hacemos una campana, es decir, que cada campana tiene su molde y ese molde en el proceso va a quedar destruido. Y básicamente el proceso consiste en fabricar una parte interior de ese molde, que es lo que se conoce en fundición como macho de la pieza fundida, que es la parte interior. Luego fabricar una falsa campana, que es una campana idéntica a la campana verdadera, pero hecha en barro. La tercera fase sería fabricar lo que es la capa, que es la parte exterior del molde. Una vez hecho el macho, afinada la camisa, se ponen todas las inscripciones en cera. Es una técnica que se denomina la fabricación a la cera perdida. Sean las inscripciones, sea la advocación de la campana, sea la decoración, todo eso se hace en el molde. Te piden escudos, te piden, yo qué sé, santos o cruces determinadas que no las tienes, pero bueno, al final todo se soluciona. Se decora con modelos en cera y siempre con inscripciones o advocaciones que nos pide, nos solicita el cliente. El cliente es el que más conoce si cierta campana tiene que ir dedicada a un santo en concreto, a una virgen o a algún hecho en concreto. Inscripciones, igual a veces es tanta cantidad de inscripciones que dices, bueno, ¿y dónde ponemos esto? Lo hacemos en cera, se le da una papilla, que es un barro con claras de huevo, se le va dando una mano, otra mano hasta cubrirlo, se le pone calor y va, digamos, a cera perdida. Desaparece y quedan los dibujos y las letras negativo, digamos. Esto luego se coloca, a la hora de fundir, se le coloca encima del macho y es como va a quedar la campana. ¿Tiene alguna rebarrulla? Esas 3 partes del molde son las que nosotros vamos a emplear para hacer la campana. La falsa campana, que es la parte intermedia, es la que se va a perder nada más preparar la campana para la colada, y el espacio intermedio es el que nosotros vamos a rellenar con el molde fundido. Para que la campana tenga un sonido agradable, aparte del perfil que tenga la campana y de la afinación, es muy importante el material, la materia prima de la que está hecha. El bronce campana es una aleación de cobre y estaño. Un 80% de cobre y un 20% de estaño. Un fallo o un defecto en una de las partes del proceso va a tener una consecuencia al final. Un fallo que haya una pequeña grieta o tal, luego sale en la campana.
Entonces la superficie pues es completamente lisa, fina, se aprecia con la mano, está como un cristal. Entonces no hay una parte más importante que otra. Sí es cierto que hay una parte más crítica, y es la colada, evidentemente. La colada es lo que llamamos el proceso de fundir la materia prima, fundirla y verterla en el molde para que cuando se enfríe forme la campana. Un fallo en la colada pues va a provocar que, aunque el molde esté perfecto, la campana no salga bien. Entonces ese sí sería el punto más crítico. Hombre, complicado, la hora de complicar es la hora de fundir. Cuando fundimos, dices, bueno, está todo bien, todo el proceso ha ido bien, pues la fundición debe de ir bien. Pero claro, es donde nos jugamos el trabajo de un mes, en la hora de fundir. Pero en cuanto a importancia real, desde la fabricación del macho hasta la colocación de las inscripciones, hasta la capa, todas son igualmente importantes. Y luego, una vez que está fundida la campana, es decir, que se ha introducido el metal fundido dentro del molde, hay que esperar un tiempo prudencial para que se enfríe la pieza, y una vez que está fría lo que vamos a hacer es sacar la campana de la capa y del macho, y en ese proceso de extracción es cuando se va a destruir el molde. El único aspecto en el que vamos a trabajar sobre la campana una vez que ya esté colada es la afinación. Porque la afinación se realiza quitando metal de la campana. Lo más complicado para mí entender, yo creo que es la afinación de una campana. El grueso de la campana en su perfil es lo que va a determinar la acústica de la campana. Lo que estamos escuchando es un grosor muy finito. Sí, son campanas muy pequeñas y muy agudas, lógicamente. Entonces la campana, cuanto más pequeña y más aguda, menos grosor tiene. La campana tiene que tener su nota. En función del tamaño de la campana, sabemos en qué escala está sonando la campana. Yo ahora mismo no sé exactamente, en cuanto mida el diámetro, te digo exactamente si esta nota es un La o un La sostenido. Para afinarla hay que colocarla en esta máquina herramienta, que es un torno vertical, como vemos, de forma invertida, para poder devastar la material de su parte interna, para que estéticamente por fuera quede la campana como tiene que quedar. Pero todas las frecuencias y las notas las vamos a ajustar devastando material en diversos sectores por su parte interna con estas máquinas. Llegar a un afinado perfecto es lo más complicado, y ese es el secreto que obviamente no puedo comentaros. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer una campana? Pues mucho tiempo, realmente. Y una vez terminada sí que se puede pulir, porque obviamente la campana la veis que está bastante fea, si se pule para poder entregar al cliente. Tardamos unos 20 días en fabricar, 25 días, dependiendo un poco de cuestiones productivas, en fin. Hemos aplicado ya todas las técnicas modernas, el diseño de ordenador, cálculo de fuerzas de las campanas en movimiento, para que al cliente le llegue una instalación en las mejores calidades. Cuando empezamos al principio era un poco más rudimentario. Por ejemplo, los moldes empleábamos leña y ahora es en gas. Girábamos a la hora de hacer un molde, giraba el operario, giraba alrededor del molde. Ahora es el molde el que gira. Para empezar, los hornos eran totalmente distintos, porque eran hornos de reverbero, lo que se conocía como hornos de reverbero. Antes había que fabricar un horno para fundir las campanas. Y el montar las torres, pues normalmente antes todo se hacía casi a tráctil, con un polipasto. Con un polipasto iban subiendo las campanas. Ahora, bueno, pues nos hemos modernizado y, oye, pues la grúa nos quita un buen trabajo. Pero lo demás no te creas, mucho no se cambia. Lógicamente los medios productivos ahora no son los mismos que hace 3 siglos. Pero yo creo que fundamentalmente la diferencia es que no es un oficio trashumante y en tiempos pues lo fue. El fundidor de campanas en el siglo XVII pues era una persona, por un lado, muy preparada técnicamente, en el sentido de que tenía que dominar pues, conocimientos que no estaban al alcance de todo el mundo, como pudiera ser fundir metales, moderar tierras refractarias, el barro, ladrillo, de unas ciertas matemáticas, a un nivel más elevado de lo que pudiera ser el nivel de la calle, en cuanto al diseñar las plantillas, hacer los perfiles de las campanas, calcular pesos, etcétera, etcétera. Pero luego, por otra parte, era un oficio trashumante. Las campanas duran muchos años en las torres. ¿Qué sucedía? Pues que el fundidor de campanas trabajaba una temporada más o menos larga, pudiera ser 1 año, 2 años, en una zona, atendía las demandas de campanas de una determinada área de influencia de esa zona, y cuando se acababa el trabajo se tenía que desplazar muchas veces
cientos de kilómetros para buscar otro lugar en el cual tuviera trabajo. Lógicamente eso ahora mismo no es de esa manera, ¿no? Lo que se hace es desplazar el producto fabricado desde donde nosotros lo hacemos hasta el punto de destino. Ese ha sido básicamente el gran cambio. Realmente la campana es un medio de comunicación. En los pueblos en sí todavía sigue recuperando ciertos toques tradicionales que servían, pues como la vida del pueblo se regía por los toques de las campanas. Existe un punto de inflexión en ese aspecto. Las campanas durante siglos han representado para una comunidad, pues sí es cierto que un medio de comunicación, servían pues para transmitir mensajes de todo tipo. Cuando había una tormenta se tocaban las campanas, cuando había una defunción de un hombre, diferente el toque cuando era una defunción de una mujer. Acontecimientos sociales como pudiera ser la muerte de un rey o incluso estallido de una guerra o al revés, la firma de un armisticio de paz. Se tocaba a fuego, a rebato, a concejo para reunir el pueblo y tomar decisiones, siempre se regían por los toques de las campanas. Noticias las conocía el pueblo porque las campanas se las contaban, ¿no? Ahora en pequeñas poblaciones se trata de recuperar en la medida de lo posible los toques y en las ciudades es harto difícil recuperar los toques porque la gente lo que hace es protestar enseguida en cuanto oyen una campana. Lo que más me llama la atención es que ahora mismo sí es cierto que se está produciendo, sobre todo en las ciudades, como una especie de corriente de me molestan las campanas y voy a ver cómo puedo evitar que suenen. Yo no creo que las campanas se puedan equiparar al ruido del tráfico, al ruido de los aviones en un aeropuerto, al ruido de una discoteca, al ruido de una máquina picadora levantando una calle. O sea, es una representación, es un patrimonio cultural. Es cierto que es inmaterial, es cierto que los toques de las campanas son un patrimonio inmaterial, pero son un patrimonio, que está además muchas veces en riesgo de desaparecer definitivamente. Sería difícilmente comprensible que uno pudiera estar en contra. En el caso de Urueña, por ejemplo, que le molestan las murallas de Urueña y que pretende que el ayuntamiento las derribe pues porque le quitan el sol o porque, en fin, le molestan. Son un patrimonio y lo mismo que son un patrimonio las murallas, la iglesia, el castillo, etcétera, etcétera, son un patrimonio las campanas. Es cierto que no material, son inmaterial, pero es un patrimonio al fin y al cabo. Y el sonido de las campanas y los toques de las campanas son un patrimonio. Estas campanas son campanas romanas, entonces de por sí el yugo, la altura también tiene que corresponder un poco con la altura de la misma campana. Nosotros trabajamos en gran medida para restauración de edificios históricos. Cuando se realiza una restauración de una catedral, o bien a modo completo o bien únicamente de la torre, siempre se engloba una partida para restaurar o rehabilitar las campanas, que pueden ser campanas instaladas hace 4 o 5 siglos. Se va a prescindir antes de restaurar una iglesia o de restaurar unas campanas o de restaurar un elemento de patrimonio, se va a prescindir antes de esa restauración cualquier otra inversión que se puede entender que es más importante. El problema es que tenemos un patrimonio en Castilla y León excesivamente grande y tenemos un nivel de fondos dedicados a cuidar ese patrimonio un poco reducido. Entras en el negocio por vocación. Yo creo que al final pues es vocación lo que tienes. Es una cosa que has visto desde pequeño, que conoces desde que eras un crío y bueno, al final pues es vocación realmente. Hoy en día nadie se dedica y se pone a hacer campanas, sino que la tradición de fabricantes y fundidores de campanas viene de familia desde hace muchos años. Es un oficio familiar que se remonta pues al siglo XVII. Son las primeras referencias que tenemos de campanas fundidas por antecesores nuestros. De la zona de Navarra han llegado campanas para restaurar fundida por un Quintana, un Clemente de Quintana, en el año 1639 y lo que hicimos fue realizar una réplica para conservarla nosotros. Las típicas vacaciones, pues bueno, yo las pasaba aquí y demás. He trabajado con el padre, Manuel Quintana, y ahora, bueno, pues los hijos que están, les he visto de pequeños, pero ahora ya están funcionando con nosotros. Cuando era pequeño, que sí es verdad que siempre pues los pequeños somos un poco trastos y siempre íbamos a jugar por el taller y me impresionaba mucho cuando llegaba el momento de una fundición, que se realizaba pues cada 15 días, 3 semanas, un mes, más o menos se realizaba una fundición. Realmente en España hay 2 o 3 empresas que se dediquen a hacer campanas. La gente siempre dice, bueno, 2 empresas, entonces será pues fenomenal.
A ver, esto no es hacer pan. Hay 3 empresas, pero el mercado, lógicamente, es un mercado que no permite que haya más. Incluso te podría decir que 3 empresas son demasiadas ahora mismo. El día a día es muy variado. Personalmente a mí sí me gustan las campanas y tengo un poco de efecto profesional, porque en cada viaje que hago, aunque sea a título personal, sí me gusta subir a los campanarios y ver otras campanas por el mundo. Es que hemos hecho muchísimas. Del conjunto del negocio, de la actividad económica, lo que más me atrae es hacer campanas realmente. Aunque nosotros nos dedicamos a todo lo que tenga que ver con las campanas, a mí lo que más me gusta es realmente fundir una campana. En cada campana es una experiencia. Por toda España. Por toda España. Bueno, te podría decir que por todo el mundo, pero también es cierto que no es por todo el mundo, pero bueno, sí que por toda España desde luego, y nosotros podemos encontrar campanas nuestras pues en Chile, en Panamá, en Puerto Rico, en Estados Unidos. Campanas muchísimas, pero las más así pues fueron las de la boda del príncipe, Leticia, las hicimos aquí. A mi juicio creo que sonaron bien porque fue un hecho histórico y porque aquí tuvimos innumerables felicitaciones y deseos con que siguiésemos con ese buen trabajo que habíamos realizado. Hombre, se te pone un poco la cara se te cae la baba, porque dices, bueno, pues lo hemos hecho entre todos, la empresa que somos pocos, vamos, y entre todos, dices, bueno, ahí está el trabajo, ¿no? Entonces se siente uno un poco orgulloso del trabajo que hemos hecho. Para emprender en tiempos de crisis es indispensable ser valiente y algo osado, si no que se lo pregunten a María. A pesar de la coyuntura económica, decidió apostar por su proyecto de empresa de comunicación con altas dosis de audacia. Soy María Cocornando, tengo 30 años. Considero que hay muchas cosas que comunicar y que contar. Pues la puesta en marcha de todo, el arrancar, el conseguir clientes, el ir posicionándote, eso ha sido complicado. Tienes medias jornadas de 12 horas, entonces compaginar tu vida personal, familiar, acabo de ser madre, intentar llegar a todo a veces es muy complicado, pero se puede, ¿eh? Dedicarte todo el tiempo que tú quieres y como quieres a lo que realmente te gusta. Mantener y seguir aumentando este gran equipo, porque creo que lo más importante de Audacia Comunicación son las personas que lo integran. Esta es la plantilla de Audacia Comunicación. Estos, sus puestos de trabajo. Aquí no son necesarios ni tacones ni corbatas. No muchas empresas se identifican con el color fucsia o con muñecos pintados en tazas, pero ahora el buen ambiente es un valor preciado en la oficina. Al final estás contento en la empresa, vienes con ganas, vienes ilusionado, rindes más. Tener esa capacidad de crear, de ilusión, de ganas, de sentarnos, de hablar, de hacer una tormenta de ideas, de qué podemos hacer, vamos a dar un punto diferente. Formamos un buen equipo, trabajamos muchos los unos con los otros, esto no es para nada un trabajo individual, es un trabajo de equipo. Ese equipo se reúne todas las mañanas. ¿Qué tal la mañana? Bien. Entre los puntos del día, el más importante es mimar al cliente, aunque las tareas siempre son muy variadas. La verdad es que durante este tiempo hemos hecho cosas de lo más variopinto. Se gestiona tema de diseño, comunicación con empresas. Pasando por el desarrollo de la imagen corporativa, nos estamos especializando mucho en el diseño, ilustración. Otra de las áreas en las que estamos muy centrados es la organización de eventos. Enviar notas de prensa, convocar medios de comunicación, gestión de ruedas de prensa. Y como han hecho de todo en estos 2 años, también han ayudado a que la gimnástica segoviana no se venga abajo. Tenían una deuda enorme y estuvo a punto de desaparecer. Lo que hemos hecho nosotros ha sido poner en marcha diferentes iniciativas muy llamativas y novedosas en una ciudad como Segovia para intentar recaudar fondos y ir levantando el club. Hemos organizado de todo, desde certámenes de pinchos, en honor a la segoviana, torneos de golf. Para que la gente se implique en estas iniciativas, las redes sociales e Internet son la forma más rápida de llegar al público. Por eso su periódico digital, Segovia Audaz,
es el mejor enlace. La gente lo que busca es otro tipo de ver las noticias y ver las cosas. Es la frescura de dar las noticias como consejos a la hora de la agenda cultural, que es un diario hecho por y para Segovia. Una apuesta diferente que ha logrado hacerse un hueco en Segovia, espíritu innovador que acompaña a este proyecto desde sus inicios, desde que María tenía claro que quería montar una empresa. Siempre te da miedo, pero pensé que la crisis se podría convertir en una oportunidad y bueno, pues me lancé con un ordenador, con mucha ilusión y con muchas ganas. No sabe si el emprendedor nació SEAC, pero con su empeño combatió la crisis y pasó de trabajar sola a tener un equipo de 11 personas entre empleados y colaboradores. Estamos en Segovia, pero trabajamos para La Rioja, trabajamos para Madrid, en Valladolid, tenemos clientes en Barcelona. No solo su plantilla, sus colores o sus tazas demuestran que son una empresa moderna. Audacia Comunicación nació globalizada. Las videoconferencias acortan las distancias entre Segovia y México. Mi socia Claudia Medellín, que vive allí en DF, y yo pensamos que esta empresa podría pues generar sinergias, ¿no?, a los dos lados del Océano Atlántico. La verdad es que lo que surgió un poco pues entre un café de amigas pues ha sido todo un acierto estratégico. Una idea que dio su fruto en Audacia Comunicación y que ahora espera seguir creciendo. Seguimos dando vueltas a eso de lo que tanto se habla últimamente, la deuda. Hoy definimos dos conceptos primos hermanos entre sí, directamente relacionados con esa deuda. Los bonos y las obligaciones están en nuestro diccionario esta semana. Hoy vamos a definir el concepto de bonos y obligaciones, que son inversiones a medio y a largo plazo. Los bonos invierten a 3 y 5 años, medio plazo por tanto, y las obligaciones a 10, 15 y 30 años. Tanto uno como otro tienen unos intereses que se van a llamar cupones, y son cupones fijos, porque todos los años se recibe el mismo tipo de interés. Con respecto a las obligaciones, pueden ser del Estado o puede emitirlas también una empresa privada. Si las emite la empresa privada se van a llamar empréstito. Y lo que hace la empresa con el empréstito es intentar recaudar, financiarse con dinero exterior para poder realizar inversiones empresariales. Emite obligaciones y paga unos cupones o unos intereses a las personas que han comprado esas obligaciones. Esta semana hemos conocido que Iberdrola va a incluir en su nuevo convenio algo que lleva tiempo a debate, vincular el salario de sus empleados a su productividad y, por tanto, al beneficio que obtiene la empresa. Los planes de la energética española están en nuestra noticia de la semana. Productividad y salarios, dos conceptos que desde hace meses algunas voces reclaman combinar a la hora de negociar los convenios colectivos de las empresas. En ello han insistido con fuerza la canciller alemana Angela Merkel o el propio Banco de España, y ahora una empresa, Iberdrola, se atreve a dar el paso en nuestro país. Su propuesta pasa por ofrecer como punto de partida una subida salarial del 1%, aunque esta cifra podría llegar al 3,5% siempre que se cumplan los objetivos que cada año se planteen. El dato del IPC, el más utilizado hasta ahora, dejaría de ser tenido en cuenta. De esta forma, trabajadores y compañía irían juntos tanto en los riesgos como en los resultados, un binomio que hasta ahora nunca había llevado a cabo ninguna de las grandes empresas españolas. De momento, se trata de una propuesta que ya ha aceptado la mayoría sindical de Iberdrola, aunque hasta primeros de mayo no se espera la firma del acuerdo. En él quedarán incluidos todos los empleados de la eléctrica, cerca de 9.000 personas, 1.250 de Castilla y León. Como curiosidad, un dato: si ahora mismo el convenio de la empresa ya ligara salario y la subida de sueldos hubiera sido mayor este año. El hecho de asociar el salario al IPC exige o implica que todos los trabajadores, independientemente de su mayor o menor esfuerzo, van a cobrar igual. Si lo estamos asociando a la productividad, ya estamos entrando en criterios de eficiencia. Para medir la productividad no hay un único criterio, sino a la hora de medir la productividad son muchos los criterios que se pueden utilizar. Si vamos deduciendo todo lo que son los gastos de devoluciones, los gastos comerciales, los gastos de administración y los gastos de gestión comercial, nos encontramos con el beneficio neto de explotación, que ese es el índice EBIT. ¿Qué ha hecho Iberdrola? Ha asociado o ha determinado que los salarios se verán incrementados en función de la evolución de ese índice. Nos vamos, volvemos la semana que viene con nuevas empresas. Ya saben que nos pueden escribir a nuestro correo madeincil@rtvcil.es para lo que quieran. Gracias por acompañarnos. Adiós.